A ver, el tema que comenta Miguel del origen de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estarás tú de acuerdo o no, José Luis, pero evidentemente es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que se ha dicho. Es decir, aquí siempre se ha resumido en la frase que el día 1 de septiembre del 39 pues las tropas alemanas entraron en Polonia y empezó la Guerra Mundial. Pero claro, hay todo un previo a eso. Es decir, esto no sucede de esta manera así tan claramente, vamos a decir, ¿no? Personalmente, cuando, el origen es muy amplio, porque por un lado empieza ya en la Primera Guerra Mundial. Para mí la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron una única guerra con un periodo, llámale entreguerras, de paz, o llámale, no sé, pues una especie de tregua, sí, hasta que se inicia la Segunda, ¿no? Entonces el Tratado de Versalles, por ejemplo, para mí fue el detonante de lo que luego pasó. Era una humillación alemana, una humillación, claro, absoluta, además con unas peticiones hacia Alemania totalmente insostenibles. O sea, le pedían en términos de oro solamente le pedían 4 veces más de lo que había en aquel momento. O sea, era imposible pagar aquello. Además le quitaron todas las colonias en África, le quitaron la flota, le dejaron un ejército de 100.000 hombres con ametralladoras y artillería ligera, ni aviones ni tanques. Quiero decir que todo esto fue un asunto que quemó mucho a Alemania. Estoy hablando de la época de Weimar, de la República de Weimar. Quiero decir, ahí Hitler pues ni existía, por decirlo así, ¿no? Claro, cuando Hitler entra en el 33, elegido democráticamente, entra como canciller, como presidente en aquel momento. Perdón, según te he entendido, Hitler fue elegido democráticamente. Sí, absolutamente. 200 millones de alemanes lo eligen. No, es que fue así. Es decir, esto solamente a los progresistas pues no les hace mucha gracia, pero esto es así. Esto no les gustará, pero es así. Ajá. Claro, ¿qué sucede? En el momento que él entra en el poder, hace 4 cosas muy importantes. La primera empieza a imprimir su propio dinero, el Reichsmark. Lo digo porque uno de los grandes negocios de la banca es la deuda. Entonces él elimina esto, crea el Reichsmark, y luego se sale de la Liga de Naciones. Además inicia, por ejemplo, todo lo que se sale de la bolsa también, con lo cual estamos hablando de un zarpazo a la economía mundial tremendo. Y además inicia el trueque entre países, con gran éxito además. Claro, todo esto, cuando tú hablas de trueque, aquí ya no hablamos de banca. El banco hoy no existe. Es decir, yo te cambio a ti maquinaria, por ejemplo, pues por productos agrícolas o por lo que sea. Y además lo inició con muchos países centroeuropeos, incluso con Sudamérica, con México, con Argentina, con muchos países inició el trueque. Claro, todo esto fue un zarpazo tremendo. Y esto era insostenible. ¿Qué sucede? Pues ya hay comentarios de Churchill, hay comentarios en aquel momento de Roosevelt, hay comentarios de Bernard Baruch, que era su asistente, donde pues hay que parar los pies a este tío, porque claro, lo que está haciendo está pegando un zarpazo a la economía mundial que está rompiendo el sistema. Si hoy en día un país como España las tomase, serían las únicas para poder salir de la crisis. Exactamente las mismas. Desvincularse del euro, te creas una nueva moneda, comenzar con el trueque y desde luego, rehacer de cero la economía, que es lo que este hombre... Mira, hay un caso paradigmático y es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si sabes, pero la Reserva Federal es un banco privado, que es una cosa que suena increíble. Ayer mismo lo comentaba con 2 personas de empresa, que los tengo por gente, y se quedaron asombrados de que fuese un banco privado. Claro que es un banco privado. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno acepte que un banco privado le edite el dinero? Que ha de devolver, evidentemente, con una deuda, con un interés, y si no, con activos. Pero ¿cómo es posible que un gobierno soberano no puede editar su propia moneda? ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La deuda es el gran negocio, y así estamos, ¿no? Tú sabes que el banco del BCE está sostenido en parte por el Banco Nacional, el Banco de Hong Kong, el Chase Manhattan Bank y el Citibank. Claro, el BCE está dentro de la página web del BCE, y los bonos y todos los préstamos de garantías del BCE están avalados por esos bancos. Hablamos del Banco Central Europeo, ¿no? Claro, sí. Claro, y son bancos privados. Entonces, ¿cuál es el negocio aquí? La deuda, tenernos atanazados con la deuda continuamente, claro, y no poder pues ni respirar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué mataron a Lincoln? Lincoln, ¿qué hizo? Volvió al patrón plata y además editó el greenback, que era una moneda, un billete, se llaman greenbacks, eran de color verde. Claro, eso justificó su asesinato. Vuestro amigo, el presidente Kennedy, el 4 de junio del 63, firmó un acta para eliminar la Reserva Federal. Claro, eso fue un buen motivo para cargárselo, evidentemente. Claro, porque esto es un zarpazo a la finanza terrible, ¿no? Terrible. Está el origen económico. Claro, entonces, a ver, yo sé que esto es una de las lecturas que hay sobre el inicio de la Guerra Mundial, ¿no? De la parte económica, pero para mí es fundamental, y muchas veces se olvidan en los libros de historia, que hubo todo un aspecto económico que no se tiene en cuenta, y se habla siempre del aspecto expansionista, que si patatín patatán. Vale, no voy a discutirlo, pero también es cierto otra cosa. Cuando se habla de que el inicio de una guerra mundial, no olvidemos nunca que el ejército alemán, cuando se inició la Guerra Mundial, más de la mitad iba a caballo, ¿eh? O sea, si tú pretendes conquistar el mundo a caballo, en el año 39-40, a ver, es una
misión imposible. Es una misión imposible, pero es que el ejército alemán también. Cuando hablan de los Panzer, todo este rollo, a ver, eran los mismos carros que actuaron en la Guerra Civil Española, que no eran nada del otro jueves. No tenía ni bombarderos estratégicos, o sea, no podía ir más allá de Londres volando. O sea, es decir, ¿qué guerra mundial es esa? Y además hay otra cosa muy importante que muchas veces se olvida, que se inició el 1 de septiembre, es cierto, y que entró Hitler en Polonia, es cierto, pero también entró Rusia en Polonia, y Rusia entró en las 3 repúblicas bálticas, inició la guerra con Finlandia, además entró en la Bucovina del norte y en Rumanía. Claro, eso parece que no existe en los libros de historia, ¿no? Sí, eso lo vi. No sé, explíqueme eso, ¿no? Como mínimo. Para mejorar la posición, según decían, Porque entraron también las 3 repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, claro, y entró también la Bucovina del norte, y entró en buena parte de Rumanía. Hitler nunca declaró la guerra a Inglaterra, fueron los ingleses y los franceses los que declararon la guerra en función de un acuerdo que tenían con Polonia. Pero claro, y si tú coges el mapa de aquella época, ¿cómo vas a defender desde Inglaterra, desde Francia a Polonia? Has de pasar a través de Alemania, es imposible, ¿no? En aquel momento. En fin, era todo un tinglado, ¿no? Por decirlo así. Lo que sí es verdad es que el móvil económico, por lo que he estado informándome, no soy experto como vosotros, pero fue uno de los móviles más claros, ¿no? Bueno, a ver, como tú sabes, siempre hay acuerdos entre países. Te puedo decir, por ejemplo, que la Coca-Cola estuvo vendiendo en Alemania hasta el año 41, hasta que empezó la guerra con Japón, que Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y se retiró. ¿Y qué decimos de IBM? Y de IBM, por ejemplo, también. Y, por ejemplo, Fanta, el refresco Fanta era un refresco alemán, que era Fantastische, que lo compró la Coca-Cola. Y se llama Fanta, es un refresco de origen alemán, de aquella época, sí, hombre. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues claro que habían acuerdos económicos entre ellos. Inclusive, creo recordar también que estuvimos viendo de que a la hora de bombardear Alemania, ciertas fábricas, que además eran puntos estratégicos importantísimos, no se tocaron. Es cierto. Sí, es cierto. A ver, es que ya había una idea que tecnológicamente estaban muy avanzados. Y tú sabes que cuando los aliados entraron en Europa, pues había detrás de las tropas de primera línea, había todo un equipo de tíos que iban capturando todo aquello tecnológico que había, tanto personas como material. Y luego, a través de la operación Paperclip, se les dio una nueva identidad en Estados Unidos, o sea, se les llevó a Estados Unidos directamente. Todo el proyecto de la NASA ha sido alemán, por descontado, ¿no? Más muchas patentes y muchos desarrollos que se llevaron a Estados Unidos, y que evidentemente no se pagó nada. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, que Howard Hughes, el piloto, que el multimillonario, el tío compró un Messerschmitt 262 capturado a los alemanes, y el tío lo quiso probar en una carrera de aviación con aviones americanos y lo prohibieron, porque la tecnología era muy alta del Messerschmitt 262. O sea que hay cosas muy curiosas, ¿no? Pero que había un arreglo entre ellos, no tengo ninguna duda. Y también se dice que buena parte del ascenso de Hitler, económicamente hablando, hasta el poder, pues fue financiado por buena parte de multimillonarios americanos en este caso. El origen de Hitler ya es oscuro, porque incluso ya sabe, creo que Felipe sabe de lo que estoy hablando, ¿no? A lo mejor el propio Hitler tenía origen judío, tenía algún tipo a ver, sí, eso se dice también, ¿no? Y se han llegado a decir muchas cosas del personaje. Yo esto no lo tengo tan claro. Que sí que hubo alguna relación con alguna familia judía con la que trabajó la madre, una historia esto es cierto, pero de ahí a más no lo sé, o sea, no soy capaz, no tengo elementos de juicio para poder hablar sobre eso, pero que él era una persona pues del pueblo, por decirlo así, no era ningún multimillonario, ni estaba en ninguna familia de hacendados, ni gente pues bien situada, ni mucho menos. El padre era un funcionario de un nivel medio y punto, y aquí se acaba la historia, ¿no? Pero que sin duda él supo tocar las teclas adecuadas, y yo creo que fue un hombre que tuvo la suficiente visión para saber cómo tiene que ir las cosas, y supo ser pragmático en un momento determinado, ¿no? Esto creo que sí. Sí, es un origen que nos recuerda bastante al de Napoleón, un hombre que era un hombre del pueblo y que llegó a las más altas cumbres. Es que muchas veces así, Lo que pasa es que estos hombres del pueblo que tienen capacidad de contacto con el pueblo son sustentados por gente bien situada, que siempre está entre bastidores, ¿no? Que al final se llama dinero. Exacto. Al final se llama dinero. Ni más ni menos. Es decir, unos intereses económicos. Además, estas grandes corporaciones, estas grandes familias multimillonarias, los Rothschild, por ejemplo, siempre han jugado dos cartas a los dos, y uno de ellos va a ganar. Y entonces, al final, ¿qué genera toda su deuda también? Y la reconstrucción del país, desde Napoleón hasta lo que tú quieras. O sea, ellos han estado en la guerra civil americana, fue financiada por ellos. O sea, hay muchas historias donde entraríamos en la capacidad financiera de mantenimiento de una guerra y el interés en la guerra. La guerra, perdona, José Luis, y además digo, y la guerra también no te olvides nunca que es un gran avance técnico en muchos aspectos. La guerra hace que en poco tiempo se desarrollen muchísimas cosas, que a lo mejor tardaría mucho más en desarrollarse. Piensa que Orson Welles ya dijo hace muchos años que el mundo era movido por 2.000 personas. El resto es ganado. Sí, claro. Sí, efectivamente. El resto es ganado. Esa es la frase, sí.
Eso dijo Orson Welles, que al que algo sabría. Lo malo que son las personas justamente que deciden este tipo de cosas, inclusive las guerras, ¿no? Porque desde luego yo creo que pocas veces del pueblo ha surgido un clamor popular para meterse en una guerra, ¿no? Siempre ha habido esos atentados de falsas banderas, esos intereses primero y después pues vamos a provocar, ¿no? Quizá un poco lo que ocurrió también con la entrada en esa Segunda Guerra Mundial de Japón. Según los americanos, lo de Japón fue una provocación, un tema, ¿cómo le llamaron? Un ataque a traición, ¿no? Una infamia, ¿no? La infamia, sí, es decir, la infamia, eso digo Roosevelt. Pero es que resulta que los americanos estaban provocando a los japoneses, porque lo que ellos querían, lo que Roosevelt quería, era que quedara muy claro quién daba el primer paso, ¿no? Y bueno, pues hubo un ataque previo, eran banqueros, y hubo intereses también por medio. Entonces en los meses previos, pues hubo toda una intención de enojarlos, separaron las importaciones, congelaron todos los bienes de los japoneses en USA, dieron préstamos a China y ayuda militar a China también, que eso viola las leyes internacionales, las reglas, ¿no? Y bueno, pues inclusive, no sé, esto si queréis lo tratamos después de las noticias un poco más, pero que 3 días antes del ataque a Pearl Harbor, la inteligencia australiana avisó de que dijeron, señores, que van para allá toda la flota, bueno, una flota tremenda que van a atacar, y que ellos, bueno, pues hicieron caso omiso. También había una cosa muy graciosa, que parece que los radares no funcionaban, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Y bueno, pues eso sí, antes del ataque a Pearl Harbor, el 83% de ese pueblo que decimos estaba en contra de la guerra, y después de Pearl Harbor 1 millón de hombres pues se ofrecieron como voluntarios a la guerra, ¿no? Aquí ya hablamos como del primer episodio que hicimos, los atentados de falsas banderas, ¿no? Esos atentados para provocar y para conseguir que dos partes terceras se enfrenten entre ellos, darle la colleja a uno y decir que ha sido el otro, ¿no? Así fue. Mira, tú fíjate hasta qué punto que ya entonces la inteligencia norteamericana, que era la OSS, tenía totalmente desencriptado el sistema de claves de encriptación japonesa, que me parece que se llamaba código púrpura o algo así. Y estos, bueno, pues sabían perfectamente los cables que había entre la embajada japonesa y el propio Japón, sabían perfectamente que dentro de esos cables se estaba hablando de la próxima o la pronta invasión de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Pero además, esta invasión se vio motivada por una serie de provocaciones que vinieron anteriores a este tipo de movimientos, como fue, pues no sé, la toma de ciertas importantes islas por parte de los norteamericanos que estaban en territorio japonés históricamente. La verdad es que cuando analizamos la historia de fondo nos damos cuenta de que todo es una conspiración, como he dicho en muchas ocasiones. Cuando hablamos de la conspiración, la gente nos dice, esto es conspiranoicos, pero no es así. Los reyes mueren, los presidentes son asesinados y las guerras se producen por las conspiraciones. Siempre, la historia se ha forjado por las conspiraciones. No nos tendrían que llamar conspiranoicos en algunos casos, nos tendrían que llamar historiadores. Exactamente, a fin de cuentas, los conspiradores en cualquier caso, los conspiranoicos no somos nosotros, serían ellos. Nosotros lo que hacemos es decir que existe una conspiración, ¿no? Yo apuntando a lo que comenta José Luis, es que tampoco debe extrañarnos, porque los Estados Unidos es un país pensado para la guerra, y lo que pasa es que siempre han buscado la excusa, es decir, desde el Maine contra nosotros en Cuba, pasando a la Lusitania en la Primera Guerra Mundial, Pearl Harbor en la Segunda, la bahía de Tonkin en Vietnam, seguramente las Torres Gemelas. Hay muchas historias que acreditan que lo que hace falta es una razón. En aquel momento ellos pueden movilizar a su pueblo. Yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos no querían ninguna guerra con Japón, pero el hostigamiento americano hacia Japón con el cortar totalmente la importación de crudos, el tema de los activos que tenía Japón por el mundo que quedaron congelados, y no olvidemos tampoco que Japón ya desde los años 30 estaba en guerra por Manchuria, por Malasia, final, o sea que había follón por allá. O sea, estaba claro que había un ejército japonés que hubiese sido capaz en un momento determinado de atacar o enfrentarse a Estados Unidos de la forma que fuese. Era buscar la razón. En el caso de Pearl Harbor, además el día del bombardeo, se habían ido las grandes piezas. No estaban en aquel puerto. O sea, los portaaviones y los grandes acorazados se fueron de ahí, dejar una presencia simbólica, por decirlo así, que bueno, que si se perdía, pues no era grave, pero los grandes barcos no estaban en Pearl Harbor aquel día, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es una razón para justificar y para movilizar al pueblo. Me acuerdo que cuando se nombró al presidente Bush en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial,
Wilson, por ejemplo, pues entró con la Woodrow Wilson, exacto, entró con la promesa a Estados Unidos de que nunca entraría en guerra, año 16. Sin embargo, al año siguiente entró, ¿por qué? Por Lusitania. Pusieron a Lusitania dentro de la línea de guerra de los submarinos alemanes, y Alemania avisó, y el Lusitania hoy está comprobado que no solamente llevaba los pasajeros, entre ellos a Vanderbilt, el famoso multimillonario americano, sino que además iba cargado de bombas y cargado de munición que iban hacia el frente europeo. A los alemanes, antes de cualquier declaración de guerra con Alemania, ya estuvieron hostigando los submarinos. Ellos ayudaron a Inglaterra. Se levantó el acta de Lend-Lease, que era el acta de préstamo y arriendo con Rusia. O sea que hubo muchos convoyes americanos que, no estando en guerra, participaron ya en la guerra previamente. Es decir, que ellos buscan pues la excusa de turno, y ya está, ya en el momento aquello se pone en marcha, y claro, y la Segunda Guerra Mundial salvó del crack del 29 a Estados Unidos. Pero así es, claro. Bueno, a ver, a mí de entrada la Guerra Mundial me interesa no desde el punto de vista clásico, por decirlo así, porque ya hay grandes libros escritos por grandes escritores y por grandes historiadores que yo creo que no puedo aportar nada en particular, no creo que no mejoraría la visión. Lo que sí que es cierto que, como comentábamos, y quizás esta es la razón del espacio, sí que hay aspectos que no han quedado aclarados o explicados, o sencillamente no se conocían. Yo, por ejemplo, hay un caso, a ver, la guerra continuó después de Polonia, se sabe que Hitler entró pues en Holanda, entró en Bélgica, y luego ya hubo la entrada en Francia, ¿no? Ya incluso en aquel momento luchando contra los ingleses, con un cuerpo expedicionario inglés que acabó en Dunkerque, y donde Hitler pues tuvo la oportunidad de acabar con 300.000 ingleses y no lo hizo, ¿no? O sea, les permitió escapar de allá. Que además tengo un dato aquí de que Francia fue derrotada en 6 semanas. Sí. A ver, Francia en términos de número de soldados y capacidad era muy superior a Alemania, pero le faltaba mando y le faltaba, yo diría, casi motivación. Entonces esto para los alemanes fue casi pan comido, porque Francia todavía pensaba en una guerra de trincheras, pensaba en una guerra estática, cuando lo que se les vino encima pues no tenía nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces todas las tropas motorizadas y la velocidad que tenía el ejército alemán en aquel momento era bastante superior a los franceses, teniendo en cuenta que los tanques franceses, por ejemplo, muchos modelos de ellos eran superiores a los alemanes, pero yo diría que hasta la forma de conducirlos, si tú quieres, pues era muy diferente y era mucho más agresiva, digamos, el estilo alemán de guerra, y mucho más moderno en aquel momento que no. Y luego la combinación aviación tropa terrestre, pues esto fue ya definitivo. Yo sí que quiero comentar que cuando se tomó Francia en mayo 40 hasta que empezó ya la guerra con Rusia, que fue la segunda parte, ya en verano del 41, hubo una especie de, llámale, de zona de tranquilidad, aunque hubo la guerra de los Balcanes y hubo una historia en Grecia. Pero lo que sí que es cierto que hubo contactos entre los alemanes y los ingleses para llegar a un acuerdo de paz. Esto es un tema que no se conoce mucho, que además está escrito por un tal Wilhelm Scott, que es un tío que estuvo en las negociaciones. Lo que pasa que se llegó casi a un acuerdo, excepto que en el último momento los ingleses exigieron 2 cosas más a Hitler para llegar a un acuerdo de paz. Uno fue volver al patrón oro en vez del trueque y toda esa historia, y luego reabrir todas las logias masónicas que habían sido cerradas por Hitler en Alemania. Wow. Pero esto se presentó en último momento, los alemanes no quisieron aceptar esto y ahí se acabó la negociación. O sea que una cosa curiosa, ¿no? Entonces la guerra continuó, evidentemente. Churchill siempre estuvo en contra de Hitler, fue una persona que no quiso en ningún momento ningún tipo de entente cordial, y que quizás se hubiese podido llegar, porque en ningún caso Hitler pues estuvo contra Inglaterra, pero bueno, la cosa era así y así continuó. Pero es muy curioso, ¿no? Luego ya continuó la guerra en África, bueno, todo el tema del Pacífico, por descontado, y ya la gran batalla en Rusia, que para mí fue el detonante importante, ¿no? Aquí fue donde el punto de giro. Lo curioso es que no solamente, no fue exactamente, Hitler empezó con el ataque a Polonia, pero porque había ya bastante cosas por medio, temas de intereses políticos y mucha fricción entre ellos, ¿no? Pero tenemos que Rusia de alguna forma atacó Finlandia sin declarar la guerra para mejorar la posición. En el 39 mueren 130.000 soldados rusos. Hitler, como tú bien decías, le ofrece la paz a Inglaterra y a Francia, incluso en una primera instancia. Inglaterra va hacia Islandia, ocupa Islandia. Esa Francia derrotada en 6 semanas. Stalin rompe los tratados y invade esos 6 estados vecinos. Los aliados los estados bálticos, sí. Los estados bálticos,
Bueno, después aparece ya, bueno, si vamos un poco más allá, pues Italia declara la guerra a Francia cuando ya están vencidos. Sí, claro. Y como decían los alemanes, decían huéspedes no invitados, ¿no? Los italianos, ¿no? Sí, sí. Luego Rumanía pide ayuda a Hitler ante un ataque ruso. Y bueno, pues en Rusia, un poco la estrategia de Rusia quizá era esperar que Europa se machacara y entonces entrar quizá ellos. Después Italia asalta Grecia y Yugoslavia, luego en 40 los ingleses les vencen y le pide ayuda Mussolini a Hitler, y bueno, los alemanes conquistan en 11 días Yugoslavia y en 3 semanas, Grecia, ¿no? Bueno, quiero decir, aquí por lo visto no fue una cosa de el follonero, aquí no fue 100% Hitler, ¿no? Él reclamaba una serie de zonas donde mayormente había alemanes. A ver, siempre se ha hablado de previo a la guerra hubo varias anexiones, además votadas con el caso de los Sudetes, o el caso, por ejemplo, de incluso en tierras polacas, todo el tema del corredor de Danzig, Memeland, en el norte, que habían sido alemanas y seguían siendo alemanas en población y en todo. No olvidemos que Polonia era un país inexistente hasta la Primera Guerra Mundial. Clemenceau en 1790 y pico ya lo sacó de en medio y volvió otra vez a estar en la palestra porque interesaba tener un país ahí en medio. El caso es que también se dice que en el caso ruso, concretamente, que para mí siempre es el gran olvidado de la historia oficial, ¿no? Rusia está ahí y Rusia es la que conquista luego Alemania. Pero ya empieza a haber historiadores rusos que comentan que el ataque de Hitler a Rusia, aparte de que si tú lees el Mein Kampf y ves el Lebensraum, que era el espacio vital, la idea de Hitler era llegar hasta Ucrania. O sea, digamos, la amplitud del Reich tenía que llegar hasta Ucrania. Este era su objetivo y punto. Ni era Inglaterra ni Francia. Sin embargo, cuando Hitler ataca a Rusia, y una cosa que siempre sorprendió es que en muy poco tiempo, y sobre todo en las primeras semanas, pues tuvo más de 1 millón de prisioneros rusos. Es decir, que habían tropas en aquella zona preparadas para un futuro asalto hacia Europa. Es decir, lo que hoy sería un ataque preventivo es lo que muchos historiadores rusos ya empiezan a comentar abiertamente que fue así. O sea, Stalin sí que tenía la idea de entrar en Europa y conquistar Europa con el ejército rojo, que es un poco coincidido con lo que tú comentas de que bueno, que se machaquen entre ellos, cuando estos son flojos, pues entro yo con mis tropas, ¿no? Sino porque entre 500 y 1000 kilómetros de entrada en Rusia se capturaron 4 o 5 millones de prisioneros, fueron animalados. O sea, y había una serie de tropas que para qué estaban allí esos tíos, ¿no? Porque estaban ahí y no estaban repartidos por toda la Unión Soviética, que era un país inmenso. Entonces, por eso vienen las grandes victorias alemanas con muchísimos prisioneros, precisamente, ¿no? Porque están todos ya, digamos, agrupados cerca de la frontera con Polonia, bueno, el trozo ruso, y fueron sorprendidos por el ataque alemán.